¿Quién cree en esas promesas del Señor? Amén. Hemos podido ver la maravilla que hace el Señor en nuestras vidas con sus promesas. Volumen. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, del tentador victoriosos salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén, amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 96. El Señor dice que debemos de venir a Él y alabarle, exaltarle. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Amén. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Honor y majestad delante de él, poder y gloria hay en su santuario. Dad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Amén. Con este hermoso versículo bíblico vamos a entonar. Vamos a entonar el himno. El 460. Corazones siempre alegres. ¿Quién es alegre esta mañana? Amén. Amén. Así vamos a estar cantando alegres y gozosos al Señor para preparar el camino a las primeras horas sagradas al atardecer. Corazones siempre alegres, rebosan
dando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, en su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos o nos sitia la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz. Victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Amén. En otro de los salmos dice la palabra de Dios, en el Salmo 95, también nos exhorta a que le alabemos a Él con todo nuestro corazón. Y dice, venid, cantemos alegremente a Jehová, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. ¿Quién desea estar en la presencia de nuestro Dios? Amén. Un día le veremos y un día estaremos ante esa gran majestad. Vamos a entonar el himno 165. En presencia estar de Cristo. Elevémonos a esa presencia del Señor, hermanos. Y 5, 165. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Clara, clara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara, cara ya en el cielo, Él le verá mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar.
que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Amén. Amén. Despide la voz. Le damos gracias, hermanos, por habernos acompañado en este servicio de canto. Pueden tomar asiento. Puedes apagar este. Pues hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestros estudios que hemos venido trazando durante todo este congreso aquí en el Tamaco, en Colombia. Y hoy vamos a continuar con esta temática. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios nuevamente en oración, para abrir su palabra y así podamos estudiar las Sagradas Escrituras. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, nos postramos de rodillas en este lugar para pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Para suplicarte, Señor, que nos hagas comprender este mensaje y que nos ayudes, mi Dios, a seguir avanzando a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, de las dificultades, y que nos mantengas, Señor, firme hasta tu pronta venida.
Guíanos, Señor, con la dirección del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y que todo sea, mi Dios, para tu honra y para tu gloria. Todo esto te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estos son los temas que hemos venido trazando, hermanos, y hemos comenzado. Todos sabemos que comenzamos con el año 1844, donde pues la Biblia nos enseñó que comenzaron estos tres eventos que vemos aquí, tanto el juicio investigador como el sellamiento y a la misma vez el zarandeo. Vimos también que la palabra de Dios nos dijo que también en 1844 comenzó el mensaje del tercer ángel. De ahí nos movimos a la parte número 2, donde descubrimos que la imagen de la bestia ya se ha formado. Se ha formado desde 1892 y descubrimos que todos los pioneros adventistas estaban en común acuerdo. Todos llegaron bajo la dirección del Espíritu Santo a la conclusión de que habíamos llegado a esa última parada, la imagen de la bestia. De ahí nos movimos y descubrimos que como se estaban dando los eventos, la mensajera del Señor nos empezó a instar, a exhortar, a salir de las ciudades y a vivir en el campo. También descubrimos que mientras unos están saliendo al campo, otros se están quedando en esos lugares de las ciudades para predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque vimos que estaba por estallar este conflicto. También descubrimos que la mensajera del Señor nos dijo que en un grado limitado ya había salido el edicto de la ley dominical en varios lugares. Eso también lo descubrimos. Posteriormente, nos movimos a la lluvia tardía. Después de que analizamos el tema de la ley dominical nacional. Y también vimos algunas partes de la ley dominical mundial. En estos últimos días hemos estado trazando el tema de la lluvia tardía. Y nuestro hermano Rubén vino a colaborarnos con el potente pregón del mensaje de Apocalipsis capítulo 18. Hoy vamos a estudiar hablando de ese mensaje que tiene Apocalipsis capítulo 18. Así que vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18. Y vimos que este poderoso ángel ya estaba comenzando a alumbrar la tierra con su gloria en los años 1888. En adelante, miren lo que dice. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz, diciendo: caída es
Caída es Babilonia la grande. Y es hecha, ¿qué dice ahí? Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Vamos a mirar nosotros que el mensaje que se nos muestra para este tiempo acerca de el mensaje que va a tener el fuerte pregón es la caída de Babilonia. Y miremos lo que nos dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, página 589. Dice la mensajera del Señor, hablando de los versículos que acabamos de leer. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis, capítulo 14, ¿qué dice aquí? Se repetirá, pero con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Es decir, se van a estar añadiendo todavía más corrupciones a Babilonia. En 1844 se dio por primera vez el mensaje de ha caído Babilonia. Pero se va a volver a repetir ese mensaje a través de el fuerte pregón o el pregón, como leemos aquí. Y vamos a ver nosotros que en la Biblia se nos muestran cómo es que se formó la primera Babilonia. Vamos a mirar cómo es que se formó la primera Babilonia. Y es que la primera Babilonia, pues nosotros la encontramos en Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leerlo. En Apocalipsis capítulo 17. Ahí aparece la primera Babilonia, que es conocida como la madre de las rameras. Miren lo que dice Apocalipsis 17 y el versículo 1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un misterio. ¿Cómo dice? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta Babilonia
se levantó durante el periodo de la iglesia de Pérgamo. Nos dice el pionero Stephen Haskell, hablándonos de esta Babilonia. Miren lo que nos dice. Pérgamo significa exaltación o elevación. Y fue cuando el cristianismo nominal se tornó popular e influenció negativamente al gobierno civil. Es decir, se unió la iglesia con el Estado, que se hizo necesaria la espada de dos filos de la palabra de Dios para realizarse una separación entre lo verdadero y lo falso. Naturalmente, el número de conversos aumentó con rapidez y se multiplicaron templos. Los oficiales en las iglesias, bajo el favor del gobierno, se diseminaron como el verde laurel la doctrina de aquel que dijo: el que sea el mayor entre vosotros será vuestro siervo. Fue puesto a la inversa y la jerarquía papal creció a paso veloz. Esto fue peculiarmente cierto del obispo de Roma. Otras diócesis procuraron la misma exaltación: Constantinopla, Jerusalén, Éfeso y Alejandría. Todos contendieron por la supremacía, pero Roma, la silla del dragón, fue finalmente reconocida como la cabeza de la iglesia. Vemos entonces que para que se desarrollara la primera Babilonia, tenía que comenzar con la autoexaltación. Tenía que comenzar con colocar a un hombre, en este caso al Papa de Roma, como cabeza de la iglesia. Por eso cuando nosotros vemos aquí en este pequeño diagrama que tenemos, vemos aquí a Pérgamo, y durante el periodo de Pérgamo el papado se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios, y la iglesia que comenzó pura se comenzó a apartar ¿de qué? De la fe. ¿Cómo es que se comenzó a apartar de la fe? Vamos a mirar nosotros cómo es que comenzó a apartarse de la fe. Así que vemos entonces cómo es que se está formando la Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Aquí tenemos, hermanos, los 4 lugares donde se estaba disputando la supremacía. ¿Dónde comenzó la iglesia? En Jerusalén. Pero los discípulos salieron de Jerusalén y comenzaron a levantar iglesias. Y como lo dijo el pastor Haskell, se levantó otro lugar central en Éfeso. Luego se levantó otro lugar, ¿dónde? En Constantinopla. Y posteriormente se levantó otro lugar, ¿dónde? En Roma. Estas 4 sedes estaban disputando por la supremacía. Y vamos a ver nosotros cómo es que estaba al comienzo
la iglesia de Roma. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a buscar en la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 y veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 1 para ver cómo estaba esta iglesia y cómo fue apostatando a tal grado que llegó a convertirse en ¿qué, hermanos? En Babilonia, la ramera. Miren lo que dice, versículo 1. A ver quién quiere leerlo, hermanos, para que participemos y así podamos, es un poquito temprano. Y del versículo 1, hermana, hasta el versículo 7. Amén. Pablo, el siervo de Jesucristo. El 2:1. No, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, y que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo estaba la iglesia en Roma, hermanos? ¿Cómo estaba? En ese momento era una iglesia pura. Porque ustedes miran ahí en el versículo 7, como dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Así que vemos aquí que esta iglesia que estaba aquí en Roma era una iglesia que era santa en su comienzo, una iglesia pura. Esa iglesia, desde luego, era la que estaba llamada para mantener la fe de los santos. Esta iglesia que estaba en Roma, vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 2, veamos sobre qué estaba edificada. Efesios capítulo 2, versículo 20. A ver quién quiere leerlo, hermanos. Efesios capítulo 2 y el versículo 20. Veamos cómo estaba esta iglesia en Roma. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Hasta el 22, hermanita. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense, amén. ¿Cómo estaba el fundamento de esta iglesia, hermanos? La iglesia que estaba en Roma. ¿Sobre quién estaba edificada? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién era la principal piedra de esta iglesia, el verdadero fundamento? Cristo. Por eso, ¿cómo estaba la iglesia? Pura. ¿Cómo va a estar la iglesia por la que Cristo viene? También va a ser una iglesia pura que va a estar edificada sobre Cristo, pero manteniendo
el fundamento de los apóstoles y profetas. Solo que a nosotros se nos ha dado también el espíritu de profecía, algo que nos ayuda todavía aún más. Vamos a leer en el libro de Efesios en el capítulo 1 y el versículo 22. Efesios capítulo 1 y el versículo 22. A ver quién quiere leerlo para ver quién era la cabeza de esta iglesia que estaba en Roma. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 23, hermano. A la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vemos entonces que esta iglesia que estaba en Roma tenía una cabeza. ¿Cuál era esa cabeza? ¿Quién era esa cabeza? Cristo. ¿Quién debe de ser nuestra cabeza para nosotros hoy en día? ¿Y quién debe de estar sentada en esta iglesia? Cristo. Pero en la iglesia de Roma, la Biblia nos dice que iba a surgir un poder el cual tomaría el lugar que le pertenece a Cristo, siendo Él la cabeza. Vamos a mirar aquí cómo es que Roma llegó a ser la sede central de la primera Babilonia, la madre de las rameras. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 2 y el versículo 11. 2 de Corintios capítulo 2 y el versículo 11. A ver quién quiere darle lectura, apreciados hermanos. 2 de Corintios capítulo 2 y el versículo 11. Veamos cómo es que comenzó. Dice la palabra de Dios, para que no nos gane Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hasta ahí. Hasta ahí, hermano. ¿Qué empezó a hacer Satanás, hermanos? Empezó a crear planes, empezó a maquinar para que el papado comenzara a, primero, dice la Biblia que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Miren lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 3. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, hermano Pinzón. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí vemos que nos dice, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos entonces que el papado llegó a sentarse en el templo de Dios, es decir, en la iglesia.
Ahora vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 20. Vamos a ir a Hechos capítulo 20 y vamos a ver cómo es que comenzó a sentarse y de dónde es que salió el que se sentó en el lugar que le pertenece a Dios. Hechos capítulo 20. Versículo 28 hasta el versículo 30. Dice así la Sagrada Escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y vosotros mismos se levantarán, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Para llevar discípulos tras sí. Amén. Poco a poco se fue levantando en la iglesia de entre ellos mismos. Aquí tenemos a Jerusalén. Ahí es donde comenzó el evangelio. Pero Pablo nos está diciendo que poco a poco, ¿qué iba a pasar? Poco a poco se iba a comenzar entre ellos mismos a levantarse hombres que hablarían cosas perversas, hasta el grado de la autoexaltación de un hombre. Por eso miren cómo es que iba a ocurrir esta apostasía. ¿Entre quién decía la Biblia? Entre nosotros, entre los obispos, entre la iglesia. De entre la iglesia se levantaría uno que se consideraría cabeza de toda la iglesia y que se sentaría en el lugar que le pertenece a Dios, es decir, en la iglesia. Miremos lo que nos dice segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 15 al 18. A ver quién quiere darle lectura. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 15 al 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque conducen a la impiedad. La palabra de ellos carcomerá como gangrena. De estos son Himeneo y Fileto. 18, hermanita. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se ha efectuado, y trastornan la fe de algunos. Vemos ahí cómo algunos de entre los obreros, de entre los ancianos, ¿qué estaban haciendo? Estaban distorsionando ¿qué? La palabra de Dios, la verdad. Y que vemos ahí en el versículo 17 a quien menciona el apóstol Pablo. Himeneo y Fileto. Es decir, Himeneo y Fileto se comenzaron a autoexaltar y ellos estaban buscando la
supremacía, el ser la cabeza de la iglesia. De que pues el apóstol Pablo, con tal de advertirle a sus hermanos, mencionaba a los nombres de los obispos o de los ancianos que trastornaban la fe de los santos, y que la trastornaban. Así que vemos entonces cómo es que Pablo les está predicando y les está diciendo que viene la apostasía en la iglesia, y que de entre ellos mismos se va a levantar el que se va a sentar en la iglesia, en el templo, haciéndose pasar por Dios, la cual va a constituir en la primera Babilonia, la cual es conocida como Babilonia, la madre de las rameras. Miren lo que nos dice el hermano Alonso Trevier Jones en este libro que lleva por título Las dos repúblicas, Roma y los Estados Unidos de Norteamérica. Miren lo que dice. Miren que tan pronto comenzó el desarrollo de el que se iba a sentar en Babilonia. Tan pronto como los apóstoles fueron removidos de la etapa de acción. ¿Cuándo fue el último apóstol que vivió? Juan. 95, 96 dicen que es el periodo del último libro del Apocalipsis. Y dice que tan pronto como los apóstoles fueron removidos de la etapa de acción, tan pronto como su atención vigilante desapareció y su autoridad apostólica fue eliminada, ¿qué dice aquí? Apareció esta misma cosa de la que el apóstol había hablado. Y luego dice aquí, ciertos obispos, para facilitar la conversión de los paganos, ¿qué dice aquí? Comenzaron a ¿qué? A multiplicar discípulos. Es decir, comenzaron a colocar más líderes, más ancianos, pero estos ancianos no estaban preparados. Y como no estaban preparados, comenzaron a introducirse las costumbres y las formas paganas. Miren lo que dice. Multiplicar discípulos y así con esto aumentar su propia influencia y autoridad. Fíjense, hermanos, que ellos comenzaron a poner más discípulos. Y esos discípulos, en vez de defender la palabra de Dios, ¿a quién defendían? Dice que esos discípulos, en vez de defender la palabra de Dios, comenzaron a defender a el hombre. Un ejemplo, comenzaron a ser más discípulos, pero esos discípulos se ponían de parte del obispo que los había escogido a ellos. Política, hermano Jorge. Y esos discípulos, en vez de defender la palabra de Dios, comenzaron a defender a el hombre. Y empezaron a traer discípulos tras sí. Y empezó a aparecer la política cristiana. Que cuando venían las elecciones para los cargos, los que tenían más discípulos eran los que ganaban y eran los que eran colocados en los altos cargos. Así estaban haciendo discípulos tras sí. Y mientras ellos hacían discípulos tras sí, empezaron a darse a conocer ciertos nombres
que ya se empezaron a respetar en otro nivel y los consideraban más sabios, más preparados, y les empezaron a tomar como los consejeros de la iglesia. Y poco a poco fueron colocando su mirada en el hombre y dejaron como fundamento a Cristo y a los apóstoles y profetas. Y se comenzaron a desviar de la verdad. Miren qué más dice. Comenzaron a adoptar costumbres y formas paganas. Cuando se cerró el canon de las Escrituras y el último de los apóstoles murió, el primer siglo se fue. Y dentro de 20 años de ese tiempo, la perversión de la verdad de Cristo se había generalizado. ¿Creció rápido la apostasía? En 20 años la apostasía comenzó a desarrollarse de una iglesia que había nacido pura, de una iglesia que tenía la palabra de Dios, pero que ahora tenía costumbres y formas paganas. ¿Qué dice el hermano Jones? Dice, la escritura se cumplió. ¿Se produjo qué? Una apostasía. Pero que se produjera una apostasía no era toda la historia. A través de esa apostasía se revelaría ese hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad, ese malvado, quien se opondría y se exaltaría a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o que se adora. Y quien, cuando apareció, continuaría incluso hasta ese gran y notable evento, la segunda venida del Señor Jesucristo, refiriendo nuevamente la escritura citada en segunda de Tesalonicenses. Se ve que la autoexaltación es el comienzo del desarrollo de ese poder. ¿Cómo es que se comenzó a colocar el papado, el hombre de pecado? A través de la autoexaltación, hasta llegar a ser la cabeza de la iglesia, la cual, una iglesia que posteriormente la Biblia le llama Babilonia, la madre de las rameras. Veamos lo que nos dice en Daniel capítulo 8, versículo 9. Daniel capítulo 8 y el versículo 9. Daniel 8, 9. A ver quién quiere leer Daniel 8. Vamos a leer el 8 y el 9. Daniel, no, vamos a leer el 9 nomás, hermano. Listo, perfecto. Vale. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Dice que, y de uno de ellos salió, ¿quién? Un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ese mismo cuerno pequeño aparece en Daniel capítulo 7, versículo 8. A ver qué dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 8. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que un cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas.
Dice aquí que de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Aquí está el proceso en la iglesia de Pérgamo. El periodo en que, del año 323, periodo de la iglesia de Pérgamo, donde se levanta el hombre de pecado, que también es el cuerno pequeño, el papado, el cual la Biblia nos dice que derribaría a 3 cuernos. El último de los cuernitos fue derribado justamente cuando comenzaba el periodo de ¿qué iglesia? De Tiatira, donde la iglesia de Tiatira nos marcaría el periodo de la supremacía de este cuerno pequeño o el papado. Así que vemos que fue el papado quien está derribando estos 3 cuernos. Sigamos leyendo y vamos a ver cómo nos dice Daniel, ya leímos Daniel capítulo 8 y el versículo 9, donde decía que de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Y leeremos en el versículo 11 ahora, Daniel 8:11. A ver quién quiere leerlo. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí aparece una porción que dice se engrandeció. Eso es, se exaltó, se hizo que se autoexaltara. Vamos a ver Daniel capítulo 8 y el versículo 22. Daniel 8:22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. 23, hermano. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Cómo va a ser este rey? Altivo, es decir, va a tener la autoexaltación. Versículo 24. Y su poder se fortalecerá más, no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿No se sigue hablando de quién? De el hombre de pecado, del cuerno pequeño. Si nosotros vemos ahora en Daniel capítulo 11, versículo 36, miren otra expresión que aparece ahí, Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Vemos ahí que aparecen 2 palabras para autoexaltación. Se enaltecerá y se engrandecerá.
Miren lo que dice el hermano Jones, hablando de el hombre de pecado, el que se exalta a sí mismo. Refiriéndose también de nuevo a la instrucción de Pablo a los ancianos que le conocieron en Mileto, se ve una profecía de este mismo espíritu. ¿De qué? De autoexaltación. ¿Se acuerdan que leímos a Fileto y Mileto? ¿Qué espíritu tenían ellos? Espíritu de autoexaltación. Un deseo de ganar discípulos para sí mismos en vez de para Cristo. ¿Será que hoy en día, hermanos, pueda estar esto? ¿Este espíritu? La mayoría de las iglesias lo hacen. Algunos hacen discípulos tras sí y en vez de defender la palabra de Dios, empiezan a defender a el hombre, al pastor, al obispo. Sigue diciendo, poniéndose así inmediatamente por encima de él, en oposición a él. Y esto se desarrollaría entre los obispos, ancianos de las iglesias. De vosotros mismos se levantarán los hombres hablando cosas perversas para atraer a los discípulos tras sí. Los que se mencionaron aquí hablarían cosas perversas, hablando de Fileto y Mileto, a propósito y con la intención de hacer discípulos para sí mismo, atraer a los discípulos detrás de ellos en lugar de atraer a los discípulos a Cristo. Estos pervertirían la verdad y tendrían que pervertir la verdad para cumplir su propósito. El que siempre dice la verdad tal como es en Jesús, atraerá discípulos a Jesús y no a sí mismos. Atraerlos a Cristo será su único deseo. Pero cuando uno busca atraer discípulos para sí mismo y se pone en el lugar de Cristo, entonces debe pervertir la verdad y acomodarla a los deseos de aquellos a quienes espera ser sus propios discípulos. Esto es maldad. Esto es apostasía. Es decir, hermanos, que cuando nosotros seguimos a un hombre por encima de la palabra y por encima de la verdad, ¿qué es eso? Eso es apostasía. En otras palabras, si nosotros decimos, le voy a hacer una cita para que usted hable con este pastor, ¿qué es eso? Eso es apostasía. Eso es autoexaltación del hombre. Y eso es que el hombre, ¿qué está haciendo? Discípulos tras sí. Discípulos tras sí. ¿Ven lo grave que es el no conocer la verdad y la palabra de Dios por nosotros mismos? ¿Ven lo grave que es depositar nuestra confianza en el hombre? ¿Ven lo grave que es? Porque el hombre es falible, el hombre se puede equivocar. Miren lo que dice. Hablando de Tercera de Juan 1:9, vamos a leerlo. Tercera de Juan 1:9. A ver quién quiere darle lectura. Tercera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Tercera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Dice la palabra del Señor. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe.
Versículo 10. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los impide y los expulsa de la iglesia. ¿Qué hacía Diótrefes? ¿Qué buscaba tener? Su preeminencia. La preeminencia, la autoexaltación. ¿Y qué más hacía Diótrefes? ¿Se negaba a qué? A recibir a los hermanos, y con palabras maliciosas, ¿qué dice aquí? Los expulsaba. ¿Y qué más decía? A los que quieren recibirlos se los impide. ¿Será que eso pueda pasar en nuestros días? ¿O estaría pasando? Quería tener el control de todo. Dice aquí: yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener la preeminencia entre ellos, no nos recibe. ¿Ustedes han buscado a un Diótrefes que no los reciba? Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Hasta cambian el número de teléfono para que ya no le llamen. Los bloquean. Y a los que quieren recibirlos, ¿qué dice aquí? Se los impide.
se hacía un llamamiento al obispo de la iglesia apostólica más cercana. Como Roma era la capital del imperio y como la iglesia allí afirmaba ser descendencia directa, no solo de uno, sino de dos apóstoles, ¿qué dice que ocurrió? Pronto sucedió que la iglesia de Roma afirmaba ser la fuente de la verdadera doctrina y el obispo de esa iglesia era supremo sobre todos los demás obispos. Por eso vemos cómo los obispos fueron creciendo en autoridad. Aquí vemos a Roma. ¿Y qué empezaron a promover? Que Roma era la iglesia principal. Y como Roma era la iglesia principal, comenzó a llamarse la iglesia madre. Y al obispo se le comenzó a considerar como el obispo principal. El obispo principal. Vamos a ir terminando para ver cómo es que se llegó a establecer el hombre de pecado. Miren lo que nos dice, con esta cita terminamos, el hermano Haskell en la historia del vidente de Patmos. Dice: todas contendieron por la supremacía, pero Roma, la silla del dragón, fue finalmente reconocida como la cabeza de la iglesia cristiana. Entonces vemos que así se desarrolló la primera Babilonia, la madre de las rameras. ¿En dónde se estableció? En Roma. ¿Quién fue la cabeza? El Papa de Roma. Vamos a poner esta cita para complementarlo con el espíritu de profecía. ¿En qué periodos ya estaba el papado? ¿En qué iglesia? No, en la iglesia de Pérgamo. Ya estaba el papado. Antes del 538, el papado ya existía. El cuerno pequeño. El anticristo. Ahora, miren lo que nos dice la mensajera del Señor en la Review and Herald de 1886. Hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. ¿Cómo le llaman? Es el representante de Satanás, aceptando las sugestiones de Satanás acerca de la ley de Dios, que es tan inmutable como el trono divino. Aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley y que el primer día de la semana es ahora el día de reposo y no el séptimo día, profesando
infalibilidad. Exige el derecho de cambiar la ley de Dios para adaptarla según sus propios fines. Al hacerlo, se exalta por encima de Dios y deja que el mundo deduzca que Dios es falible. Si fuera cierto que Dios hizo una forma de gobierno que necesita ser cambiado, esto demostraría sin duda su falibilidad de Dios. El hombre de pecado se ha exaltado contra Dios, sentándose en el templo de Dios y presentándose como si fuera Dios. Dice, mensaje especial número 126, los papas se han ensalzado por encima del Dios del cielo, por la forma en que han tratado la palabra divina. El poder papal ha hecho precisamente esta obra bajo la dirección especial de Satanás. Ha convertido la verdad de Dios en mentira, adulterar los mandamientos de Dios y colocar en su lugar tradiciones humanas en la obra de Satanás. Conflicto de los siglos, dice, página 53. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. El gran apóstata había logrado ensalzarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de Cristo, objeto de culto. Vemos cómo se levantó la primera iglesia, la madre de las rameras que la Biblia le llama Babilonia. ¿Qué nos decía? Que va a contener el mensaje del fuerte pregón, que se va a volver a repetir los pecados de Babilonia. Babilonia, la madre de las rameras. Tenemos que seguir predicando este mensaje, porque ese es el mensaje del fuerte pregón. Vamos a ponernos de rodillas, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este estudio que tuvimos el día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenemos un mensaje que dar, Señor, a lo cual te pedimos y te suplicamos que tú, Señor, nos ayudes a poder terminar tu obra. Ayúdanos, Señor, a corregirnos nuestros errores, para que este mensaje cada vez más vaya saliendo con toda la pureza del Evangelio. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que perdones nuestras faltas y nuestros pecados. Te suplicamos, Señor, que nunca usted permita autoexaltarnos. Una de las razones por la cual tu pueblo no recibe la lluvia tardía es porque no tenemos la suficiente humildad para reconocer nuestros errores. No tenemos, Señor, la suficiente humildad para arrepentirnos, confesar nuestros pecados o inclusive aceptar las correcciones
que tú nos envías a través de tus hijos. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a ser como usted era, manso y humilde de corazón. Sabemos, Señor, que hay mucho que hacer por la transformación de nuestros caracteres. Pero te suplicamos, Señor, que nos ayudes, porque lo único que queremos hacer es terminar tu obra. Por eso necesitamos depender de ti. Por eso necesitamos mirarte a ti. Y como iglesia, Señor, te pedimos que nos perdones y que coloques tu manto de justicia sobre nosotros, para que así, Señor, podamos ser dignos de dar el fuerte pregón. Quédate pues con nosotros. Bendice, Señor, el desayuno que tus hijas han preparado con tanto amor, y que usted permita, Señor, que durante este día usted nos hable a través de su palabra, de los testimonios de tus pioneros, y que de igual manera, Señor, sigas derramando tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Te lo vamos a pedir, Señor, y suplicar por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, esperen un momento, hermano. Esperen un momentito.